¿Qué tal? Bienvenidos a Nivel Delicia, yo soy Elena y el día de hoy te voy a enseñar a hacer una receta que es más vieja que la tos. Es un clásico en la repostería, es la receta del arroz con leche. Esta es la receta número 17 de la serie Gana Dinero Vendiendo Postres y la verdad es que no sé por qué no iniciamos con este tipo de recetas que son súper fáciles, que son del gusto de todo el mundo, es un clásico, se venden bastante bien y además es una receta que tiene muy poquitos ingredientes, no necesitas tener un equipamiento súper profesional, o sea se usan utensilios muy sencillos, no se ocupa batidora, no se ocupa horno y es ideal si vas empezando en esto de la repostería. Y por cierto, si vas iniciando y todavía no sabes cómo calcular el precio de tus postres, recuerda que dentro de esta serie tengo un video donde te doy diferentes consejos para que aprendas a calcular el precio de todos tus postres y de tus pasteles. Lo primero que yo hago es enjuagar el arroz, nada más lo voy a pasar un poquito por agua, no es necesario que lo lavemos demasiado para que no pierda mucho almidón, porque en esta ocasión el almidón nos va a ayudar para que quede un arroz más cremosito. Voy a arrancar poniendo 450 mililitros de agua natural a hervir. Y en esta receta yo estoy usando canela, pero puedes infusionarlo con limón. Con limón no me refiero a que le vayas a poner un limón entero, sino simplemente a la piel del limón. Y también puede ser con la piel de la naranja. Y esa es otra receta que a mí me gusta mucho, pero a mí me gusta más esa combinación como para las navidades. Pero bueno, igual más adelante te muestro la otra versión. Ahora voy a llevar a calentar esto y cuando empiece a soltar así apenas el hervor, vamos a agregar el arroz que ya tengo aquí limpio y escurrido. Y cuando ya se ve así que empiece a hervir, entonces agregamos el arroz y lo vamos a dejar ahí más o menos unos 15 minutos. De vez en cuando tenemos que estar removiendo y vigilando que no se vaya a quemar el arroz. Si ven, ahí todavía tiene un poquito de agua, entonces le faltan unos minutitos. Y después de unos minutos ya no se tiene que ver agua y ahora ya lo vamos a retirar del fuego. Ahora en otro recipiente voy a poner la leche entera, leche evaporada y la voy a llevar hasta que empiece a hervir muy poquito. Cuando ya empiece a hervir, entonces ahí vamos a agregar las pasitas y la leche condensada. Bueno, las pasitas son opcionales, sé que a mucha gente no le gusta, pero en mi casa les encanta, por eso yo le pongo pasitas. Y también agrego aquí la leche evaporada. Sé que en algunos lugares no hay leche evaporada o no la consiguen tan fácil, se puede sustituir perfectamente por leche entera. Y esto me lo llevo al fuego. Hacer el arroz con esta opción de ponerlo primero con el agua es para que nos quede un arroz que sí queda cremoso, pero que no queda todo batido o muy grumoso, pero no se nos va a pasar de cocción. Es importante que te mantengas atento para que la leche no se te vaya a desbordar. Igual que estés atento del arroz para que no se te vaya a quemar. Y no sé si se nota, pero se escucha mucho ruido porque está lloviendo y por eso se nubló demasiado. Pero quiero agradecerte por siempre compartir mi contenido y también quiero agradecer de forma especial a todas las personas que apoyan mi canal directamente. Por aquí les voy a poner los nombres de los miembros, especialmente a los del nivel Brilli Brilli y de Lichu, que son Lorena Castro, Mimisgar y la tía Mar. Un saludo para todas ellas. Y ahora vamos a vigilar la leche. Cuando ya tenemos la leche a punto de hervir, ahora ya vamos a agregar las pasitas y también vamos a poner el arroz. A mí me gusta dejarle la canela y retirarla ya justo al final. Y esto de verdad ya huele toda la casa delicioso a canela. Hay que remover un poquito, no hay que estar removiendo demasiado para que no se vaya a batir, pero sí hay que estarlo vigilando que no se vaya a pegar. Y la leche evaporada la tenemos que agregar casi al final. Esto te recomiendo que lo hagas así porque por la concentración de azúcar que tiene la leche condensada tiende a quemarse muy fácil. Lo dejamos hasta el final y ya que lo agregaste, ahora sí vas a dejar que se cocine más o menos unos 15 minutos. Si quieres ver más ideas y recetas de postres buenísimos para vender, no te pierdas mi serie Gana Dinero Vendiendo Postres. Te la voy a dejar aquí en la tarjeta y también te la pondré abajo en la descripción del video.
Hay un montón de variedades de arroz con leche, o sea, cada quien la va personalizando, a unos les gusta más dulce, a otros de hecho les gusta que quede muy batido. Para mí así está perfecta. Ahorita lo que voy a hacer es dejarla que enfríe primero a temperatura ambiente, y es importante esto, que no la vayas a meter caliente a refrigeración porque pues se puede echar a perder. Entonces la voy a dejar que enfríe completamente, y cuando ya esté frío, entonces ahora la voy a dejar en refrigeración toda la noche antes de ponerla en los vasitos. Al poner el plástico film de esa manera evitamos que se haga una costra encima o una nata muy espesa, y si pueden observar, o sea, el arroz está entero, pero claro que tiene mucha mejor consistencia que ayer, porque ayer estaba todavía caliente, y está cremosito, pero no está batido. Y ahora voy a ponerlo en los recipientes. Yo te voy a dar algunas opciones que yo encontré en una tienda donde yo generalmente compro todos estos envases. Puedes usar el envase que tú prefieras, lo único es que te recomiendo que sea un envase transparente. El arroz con leche, yo ya lo he hecho en otras ocasiones. Hace tiempo hacía mesas de postres y lo que hacía es ponerlo en unas copas de acrílico. Aparte de que ya está delicioso, pues tenía una presentación muy bonita, por ejemplo, si lo haces para eventos. Lo que yo te recomiendo sería que lo vayas pesando para que todos tus vasitos queden del mismo tamaño, y para que puedas calcular bien el costo de tu producto, lo ideal es que lo peses para que tengas un mejor control de calidad. También puedes ir haciendo anotaciones de cuántos vasitos te salen con cada contenedor, y lo puedes anotar ahí en donde tienes ya lista tu receta. A mí me gustó mucho este envase, ya trae la tapita así como pegada para que no se te vayan a perder, pero puedes hacerlo en los envases que tú quieras. Estos otros cuadrados viene la tapita aparte, y creo que lo más bonito o lo que llamaría más la atención, ¿te imaginas si mandas a hacer unas etiquetas donde tenga el nombre de tu negocio? También le puedes poner de este tipo de etiquetas genéricas que dicen gracias por tu compra o simplemente gracias. No sé, yo pienso que lo importante es que queden también visualmente muy atractivos, además de que ya es una receta que está súper deliciosa. A mí me quedó un poquito más oscuro, o sea, no está tan blanco, y esto es porque yo le pongo canela y por las uvas pasas. Si quieres tú se lo puedes quitar, pero yo te recomiendo que hagas tu receta como a ti te gusta, o sea, que los clientes se adapten a tu sabor. Si tú les das a probar algo y les gusta, pues es porque así está muy bueno, y no que tú intentes adaptarte a lo que le gusta a cada cliente. O sea, me refiero al nivel de dulce o a la consistencia. Lo que sí que te recomiendo es que hagas, por ejemplo, una versión con pasas y otra versión sin pasas. Y la opción que te mencionaba de ponerlos en una copa, yo ahorita no tengo copas de acrílico, pero esas las encuentras también en donde venden productos de como envases de plástico para comida y todo eso, y las puedes poner en una mesa de postres. Si encuentro alguna foto te la voy a compartir por alguna de mis redes sociales de cuando yo hacía este tipo de mesas. Y pues el arroz con leche es un postre muy versátil, le gusta a la mayoría de la gente, y si lo haces simplemente para tu casa, bueno, pues ya hay diferentes, no sé, frasquitos que tú puedes ir guardando, esos que vamos reciclando, las flaneras de toda la vida. Puedes ponerlo en este tipo se llaman ramequines, y son así, no sé, si lo haces como para una cena, o si lo vas a refrigerar por varios días, pues también en este tipo como de frasquitos. Escríbeme en los comentarios si te gusta que hagamos este tipo de postres, que son un poquito más sencillos, pero con una opción para presentarlos para venta. A mí me gusta mucho así, o sea, esta es la receta que a mí me gusta. Déjame en los comentarios si a ti te gusta más batido, más cremosito, sin pasas, con canela, con no sé qué otra cosa le ponen, coco, nuez. Déjamelo en los comentarios. Y si haces alguna de las recetas del canal, me encantaría que te hicieras una foto con tu postre y me la enviaras para compartirla por aquí o en los videos que estoy haciendo mensualmente, en donde les comparto todos los resultados de la serie. Me la puedes enviar por Instagram, por Facebook o por Twitter. Te voy a poner aquí mis redes sociales. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye.